Comenzamos con nuestra clase semanal y en esta ocasión, debido a que estamos precisamente cerca del ayuno de Tisha B'Av, va a ser ahora el próximo, mañana en la noche, el día martes en Israel, en el mundo entero, porque es el mismo día. Quisiera que tocáramos un tema importante que tiene que ver precisamente con los acontecimientos que ocurren y que van a ocurrir en este proceso de Geulah, o sea, en el proceso de la redención, en el que estamos tomando etapas, estamos pasando de una etapa a otra, y en estas etapas no siempre se logra entender en forma completa cada uno de los puntos que se van elevando y que se van traspasando. Según la tradición judía, el día de Tisha B'Av es también un día que se conoce como Moed. Moed quiere decir festividad. O sea, a pesar de que es el día en que se recuerda la destrucción del templo, el primero y el segundo, de todas maneras se lo considera o se lo llama Moed. Moed quiere decir eh, festividad, fiesta. Y hay varias explicaciones de por qué es así, en por qué se lo llama Moed. Y una de los comentarios que traen nuestros sabios es que la palabra Moed se aplica a Tisha B'Av por el hecho de que ese día es el día en que va a nacer el Mashiach. O sea, es el día en que nace el Mashiach y por lo tanto eso es digno de una celebración. ¿Bien? Digno de una celebración. Y hay sobre eso muchos remazín, hay muchas alusiones en diferentes pesukim, diferentes versículos que hablan sobre el tema este. Pero quisiera yo que en este momento nos centráramos en un kibún de pensamiento, o sea, en una dirección en que vamos a pensar el tema de la venida del Mashiach. Y debido a que en estos días Israel está supuestamente bajo una amenaza de un ataque iraní, que hasta este momento no ha ocurrido, con la guerra que continúa y con bajas de soldados y con todavía no hay un claro acuerdo para la liberación de los rehenes que todavía puede ser que estén vivos o algunos de ellos que estén vivos. En fin, estamos ante un panorama bastante complicado, bastante complejo y bastante lleno de muchos edgarín, de muchos desafíos. En este conglomerado de cosas, incluyendo también, obviamente, otro punto que es imposible no considerarlo, que es el tema de todas nuestras comunidades que están en la diáspora, o sea, todas las comunidades judías que están fuera de Eretz Israel, y que en más o en menor medida están de alguna forma conectadas con lo que pasa en Israel. Y a pesar de que a nivel técnico, práctico, pragmático, haya conexiones mayores o menores, etcétera, no sé si el grueso de nuestros hermanos que viven en el mundo entero comprenden que su destino está amarrado al destino de los judíos que viven en el Israel. Lo que les pase a los Yehudim que viven en Israel es lo que les va a pasar a los judíos que están en todas partes del mundo. O sea, nuestro Goral, lo que nos llegue a pasar a nosotros es lo que le va a pasar a todos. No es que va a ocurrir en un lugar y en otro no. Esto es universal y compartido por todos. Y esto es una de las cosas que son diferentes a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que las persecuciones que hubo, el holocausto que ustedes todos conocen, ¿no? Que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes y la colaboración de otros pueblos llevó al exterminio de muchísimos judíos,
casi la tercera parte del pueblo judío, son casi 6 millones y algo de personas que murieron. Sin embargo, los judíos que, que no vivían en Europa o en los lugares de África que fueron tomados por los alemanes, no sufrieron ningún tipo de persecución. No hubo ningún tipo de persecución en contra de ellos. En forma simple, tampoco no había demasiados, pero sí había. En Estados Unidos había comunidades bastante grandes, en Latinoamérica también. En otros lugares del mundo también los hubo. En general, en los lugares donde no había guerra, donde la guerra no ocurría, no había grandes problemas para el pueblo judío. ¿Qué ocurrió después? Lo que pasó después es algo que todos conocemos, y junto con obviamente la independencia de Israel y el hecho de que ahora existe un Estado judío que, que aglomera o que se nutre de las comunidades que viven en Juzlares a través de Aliot, etcétera, y todo lo demás, que de alguna manera se organiza con subidas y bajadas en estos casi 80 años. Pero sin embargo hay otro fenómeno que no siempre es comprendido en forma más profunda, y es el hecho de la globalización. El avance en la tecnología en estos últimos 80 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el momento, es vertiginosa. De manera tal que las situaciones que han ocurrido a través de la tecnología nos unen, o sea, estamos todos unidos a una red total, completa, o sea, estamos todos bajo una misma red, ya sea con las comunicaciones actuales, que ustedes todos conocen, Internet, y etcétera, todo lo demás que se mueve en el mundo, que eso obviamente es algo bastante positivo, pero también no hay que olvidar, y esto muchas veces las personas no los tienen presente, que esto juega, entre comillas, de manera distinta con respecto a Israel, el pueblo judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, las persecuciones se dieron, a pesar de que había una ideología que quería destruir al pueblo judío, pero se dieron solamente en un lugar, Europa, y los lugares conquistados por los nazis. A pesar de que tenían simpatizantes en países como en la América del Norte y también en varios lugares de la América Central y del Sur que tenían simpatizantes, pero no ocurrieron persecuciones porque finalmente la desconexión social que había entre los países latinoamericanos en general y también de Norteamérica con respecto a lo que pasaba en Europa era mayor de la que es hoy día. En todos los niveles se puede presenciar o se puede entender. ¿Bien? Hoy día nosotros sabemos si hay, por ejemplo, dado el caso de que hay personas que tengan familiares o personas que tengan algún tipo de conocido colombiano que vive en Israel y que ha ido al ejército, sabemos que está o dónde está, se lo puede pesquisar, se puede llegar a él, se puede contactar. Estamos en contactos directos con nuestros soldados que están en el frente. Esto en la Segunda Guerra Mundial no era así. Un soldado americano o canadiense que iba a Europa se comunicaba con su familia por cartas que llegaban cada 3, 4 meses. Y a veces llegaba una carta después de 4 meses, cuando 2 meses antes le habían avisado a la familia de que el soldado había muerto. Entonces había una disociación completa de los tiempos, eran otros tiempos. No había posibilidad de poder llamar de un lado a otro para saber cómo estás. E incluso los lugares que estaban bajo asedio, bombardeo, etcétera, se cortaba el teléfono si es que alguien tenía. Tienen que pensar, hace 80 años atrás, tener un teléfono en casa era un lujo, hace muy grande, entonces no había posibilidad de comunicarse. Hoy día eso cambió. Cambió para bien, pero también cambió para mal, por el hecho de que ahora las comunicaciones han realizado un trabajo a través de una narrativa antisemita en el mundo que jamás antes la habíamos percibido.
Nunca habíamos percibido algo así de una manera tan intensa, tan global y tan organizada. Por lo tanto, lo que ocurra a los judíos en Israel es algo que va a arrastrar a todas las comunidades del mundo, hasta el último judío que se encuentre solo o no solo, en comunidad o no comunidad, en cualquier lugar del mundo, porque ahora es una globalización total. Entonces, tiene una gran ventaja el desarrollo de las comunicaciones. Nosotros estamos ahora comunicándonos por Internet, por ejemplo, y estudiando, pero también tiene el hecho de que ahora todos los que estamos aquí y ustedes que están allá, estamos todos expuestos. O sea, todos estamos expuestos. Por lo tanto, la necesidad en la venida del Mashiach es muchísimo más intensa, muchísimo más necesaria, porque ya no es solamente un templo en Jerusalén, o no es solamente la tranquilidad del pueblo judío en Jerusalén, sino que ahora lo somos todos. Y en eso todo cambió. Para aquellos que recuerdan, hace 50, 60 años atrás, las personas en Hutzlahares tenían una alcancía que juntaban dinero para el Keren Kayemet, una organización gubernamental que juntaba dinero para todo tipo de actividades en Israel. Entonces la gente juntaba dinero para algo que había que hacer en Israel y lo juntaba, después los llevaban a algún lugar, que se recolectaban, llegaba a Israel. Esto hoy día puede ser que se siga haciendo, pero ya no es algo que yo haga para algo que está allá, porque ahora lo que yo haga para algo que está allá, o sea, en Israel, lo estoy haciendo para mí, que estoy acá, ya sea en Barranquilla, ya sea en México, ya sea en Buenos Aires, ya sea en el último pueblecito pequeño y perdido del Amazonas donde hay judíos. Hasta ahí va a llegar la mano de la globalización antisemita actual. Si la globalización fue un acto premeditado justamente para poner en peligro a los judíos en el mundo, no sé. Que tiene cosas buenas, ya lo hemos dicho, pero el precio que se va a tener que pagar por este adelanto es bastante alto. Y de la misma manera que muchas personas se enteran del judaísmo en muchos lugares, y eso de alguna manera los conecta con una forma de pensamiento mucho más elevado, moral, ético, las ideas de Dios, etcétera, y los llevan a integrarse dentro del pueblo judío. Esto también los expone de una manera muchísimo más eh, difícil, podríamos decir, que todo lo que se vivió hasta este momento. Por lo tanto, la necesidad del Mashiach no es una necesidad únicamente de un grupo de personas que viven en Eretz Israel. Y tampoco es una necesidad de algo que vayamos a pensar, bueno, cuando llegue el Mashiach, entonces todos volvemos a Eretz Israel. Porque hay etapas que van pasando, y en estas etapas las cosas hoy han cambiado. Hoy día son distintas. Y como son distintas las etapas que los sabios vivieron, son etapas que hoy día tenemos que repensarlas para saber cómo estas van a ocurrir o cómo estas podrían acontecer. Esto, primer punto. Segundo punto, la misma capacidad tecnológica que existe como para poder aliviar y para poder facilitar un trabajo, por ejemplo, de identificación en diferentes países, que antiguamente se hacía de una manera prácticamente a mano, cada nacimiento había que irlo a inscribir también hoy día, pero ya hay todo tipo de marejas, de sistemas en los que se puede trabajar de una manera mucho más virtual. Y ustedes lo conocen cómo funcionan las oficinas gubernamentales hoy día. Y para alguien que trabaja ahí es un beneficio porque simplemente es bastante más expedito, rápido, fácil. Antiguamente, cuando una persona escribía en una máquina de escribir y se equivocaba, tenía que venir con un tipo de Tipex para borrar la letra y que escribirla de vuelta, y a veces quedaba bien, a veces no. Hoy día con los computadores esto es mucho más fácil, sí, es verdad. Pero eso quiere decir que ahora estamos todos estamos registrados en algún lugar.
y esa información la tienen personas que generalmente tienen pocos escrúpulos, y que tienen muy pocos escrúpulos, o sea, muy poca calidad moral o ética, que en cualquier momento pueden utilizar esa información para cosas que no son correctas. Todas estas advertencias que vemos es justamente para entender que les dije, el proceso de Geulah hoy día es totalmente distinto a como se pensó anteriormente y por lo tanto necesitamos repensarlo, necesitamos comprenderlo más internamente, más profundamente. Y eso incluye también el ayuno. Vamos a llegar a Tisha B'Av, y se ayunan, ustedes conocen la Salahot, conocen que hay que sentarse en el suelo, leer Kinot y lamentarse por la destrucción del Bet HaMikdash y por otras cosas que le han ocurrido al pueblo judío a lo largo de la historia. Pero no hay que olvidar que esas sakanot, esos peligros que se lean allí, están hoy día, son muchísimo más evidentes, son muchísimo más posibles de lo que fueron hace 100, 200 años atrás, a pesar de la Shoah, a pesar del Holocausto. Entonces hay que tratar de entender cómo esto va a ir funcionando. Ustedes ya conocen, habíamos hablado anteriormente de un libro de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto que se llama el Mahamar Geulah, donde él va relatando cuáles fueron los kilkulim, cuáles son los desperfectos o las cosas malas que tiene el Galut y cómo se van corrigiendo. Y en, una de sus, en uno de sus puntos, que es lo que quiero comentar hoy día, una de las partes del libro, en el capítulo 62, según una forma de dividir el libro, Rabbeinu Moshe Chaim habla sobre la batalla entre el bien y el mal. Él aquí hace él estudia los mekorot, o sea, estudia las fuentes de la Torá, qué es lo que es el bien, qué es lo que es el mal y cuáles son las luchas. Pero hace acá prácticamente una profecía que es muy fácil de poderla identificar en el mundo que vivimos hoy. Y esto es necesario por lo menos comprenderlo para saber qué es lo que puede ocurrir, cómo las cosas van a desarrollarse, cómo estas se van a mover. El Rab dice así, en el capítulo 62 de su libro, dice, Behine, Amar kirivta bashamain harbi. Hay un pasuk en el profeta Yeshayahu, en el capítulo 34, en el versículo 5, que dice que en el interior de los cielos, o sea, adentro de los cielos, se sació mi espada. Mi espada se sació. O sea, ¿qué quiere decir? Que la espada de Hashem, o sea, la venganza, lo que Hashem quiere, el castigo, lo que Hashem quiere castigar, que es el símbolo de la espada, ya está saciada de tantas personas o entidades a las que esta espada castigó con la muerte. Así dice el profeta Yeshayahu. Y que explica Rabbeinu Moshe Chaim, Kijita ase anekama lemala. La espada de Hashem va a ser una venganza, o sea, un castigo arriba en el cielo, Barishoná primero, de Aharkach lemata, y después abajo. Ubajeref haji, y con esa espada, Yipolu gam sarea umot, van a caer también los ángeles que protegen a las naciones, Be Aovdei Elilim, y también a los idólatras, Gam, también a dos fuerzas identificadas con dos nombres, una fuerza se llama Samachmem, el ángel de Esab, y otra fuerza la conocemos como la primera Javá, Musar Kelimatam, van a ser entregados para su vergüenza, se van a ser destruidos. Voy a explicar a qué el Rab se refiere. Dice lo siguiente. La guerra entre el bien y el mal, el combate entre lo bueno y lo malo, se produce primero en el cielo. O sea, en el cielo, donde viven todos los seres espirituales, metafísicos, los ángeles, es allí, en ese lugar, donde primero ocurre la batalla del bien y el mal. Llegado cierto momento, Akadosh Baruj Hu va a sacar su espada
y con esa espada va a destruir a los ministros, o sea, a los ángeles que rigen las naciones. Como ustedes saben, existen 70 naciones, está escrito en el Sefer Bereshit, existen 70 naciones. Cada nación está dirigida por un ángel, un ser espiritual, o sea, cada nación tiene una esencia, a eso se refiere, hay una esencia particular en cada nación. Y durante todo este exilio, 1950 y tantos años ya, desde la destrucción del templo, las naciones por la esencia que han tenido han perjudicado a Israel de muchas formas distintas, y la última es la globalización que estamos viviendo ahora. Y Hashem va en el Shamaim, en el cielo, a castigar a los ángeles. O sea, la Kavaná es que les va a cortar la energía a estas naciones. Es como si fuesen instrumentos eléctricos, por poner algún nombre, que corto yo la luz, entonces no pueden, la electricidad, entonces no pueden funcionar. Ya no van a poder, estas naciones no van a poder actuar, ni moverse, ni desarrollarse, porque la energía que los mantenía se va a cortar. Y esto es lo que Hashem dice, que en el Shamaim mi espada se sació, porque Hashem empezó a cortar con su espada todas estas energías de los ángeles de las naciones. Y esto fue lo primero que pasa. Beajar kaj le mata. Y después baja. O sea, primero se corta a nivel espiritual la energía y después los pueblos, que en cada uno de ellos, comienzan a destruirse. Después de que se destruyeron las energías que los mantenían. Ubajere baji, como dice el Rabbi, y con esta espada, y polu gam sarea umot, caen, como ya dijimos, los ángeles, que son los ministros de las naciones, y también Avde Elilim, también los idólatras, o sea, aquellos seres humanos que estaban conectados con estas naciones, que recibían la influencia de estos ángeles. Y dice el Rab, en especial hay dos seres que se identifican, se personifican con dos personas, una masculina y otra femenina. La persona masculina se llama Samach Mem, que es el ángel, entre comillas, que alimenta a el occidente, y la imagen femenina se llama, es conocida como la primera Javá, la primera Eva. Estas dos imágenes, o sea, estas dos formas de ejemplificar dos fuerzas negativas, están referidas en diferentes etapas, representan diferentes cosas. ¿Bien? En las épocas antiguas el ángel de Sab representaba algo, y hoy día representa una cosa un poco distinta. Y lo mismo Javá representaba algo y hoy día representa algo diferente. La imagen del Samachmem, o sea, la imagen del ángel de Sab, hoy día hoy día representa o enseña lo que nosotros conocemos, o que ustedes han escuchado, como eh, como una especie de agenda mundial que quiere de alguna manera mantener un control sobre todo, basado, ya les dije, en la tecnología y la globalización. Entonces, hay una fuerza que quiere unirlo todo y que quiere de alguna manera manejar desde algún punto a todo el resto de los seres humanos. Eso es lo que hoy día simboliza el ángel de Saba. En otras épocas era otra cosa, hoy día es eso. Y esta fuerza es política, puede ser social, puede ser educacional, puede ser de Naciones Unidas, puede ser de la Comunidad Económica Europea, pueden ser grandes naciones como China, Rusia, etcétera, que quieren concentrar poder. Al concentrar poder están funcionando o están identificándose con el ángel de Esab, con esta fuerza que se llama Samaj. Y por otro lado está la fuerza femenina, que la Otaplonit, o la primera Javá, o la primera Eva, para aquellos que no conozcan la palabra Java, que hoy día están representados por todos los movimientos progresistas, como todo el movimiento LGTB, el tema de los abortos,
el tema de los matrimonios libres o igualitarios, o etcétera, etcétera. Toda una fuerza que que se victimiza mucho, o sea, que busca víctimas, busca minorías o personas que son minoritarias en la sociedad como para mostrar lo víctimas que han sido en diferentes épocas y la necesidad de dar derechos especiales, especialmente a todas las personas que se victimizan. ¿Bien? Bueno, esa es una característica de la otaplonita, es la característica de la primera Java. Y eso hoy día se manifiesta así. Estos dos van a ser destruidos. Dice Ramjal, Musar Kelimatán. Se va a sacar, se va a romper y la vergüenza de ellos. O sea, el que ellos existan es una vergüenza. Y en algún momento van a desaparecer. Hashem los va a hacer desaparecer y por tanto los que los mantienen en este mundo desaparecen también. Belajen Amar, continúa el Rabbi, dice, y por lo tanto está dicho, Belajen Amar, de Yardu Reemim Imam Ufarim Im Abirim. Van a caer, van a desaparecer, se van a eliminar animales grandes, se refiere a los ángeles que manejan las naciones, ¿no? Y con ellos también toros, con todo tipo de animales fuertes. Se refiere a que los animales fuertes son los ángeles de las naciones, van a bajar, o sea, van a ser destruidos. ¿Ven? Esto también un paso que en Yeshayahu. Behem, ¿quiénes son todas estas fuerzas tan poderosas? Son el Samachmen y son la Otaplonit. Y el Rab dice Barishonah, en un principio. O sea, si no se elimina el poder absoluto que hoy día quiere que se impere en el mundo, y si no se eliminan todos los grupos progresistas que hoy día también están presentes en el mundo, Barrishoná, en un principio, el sistema no continúa. Esto quiere decir que no hay posibilidad de avanzar a la Geulá si estos dos primeros puntos no se eliminan, que es el Samachmem y que es la Otaplonit, y ya les expliqué lo que significa. Beajareigen Eshnea Sarima Gedolim Besarea Amashhit. Y después van a desaparecer junto con ellos. O sea, primero son estos dos puntos. ¿Bien? Ya les dije, el Samachmen y la Otaplonit y la primera Javá tienen que desaparecer. Ya les expliqué quiénes son hoy. Y después de eso desaparecen dos ángeles. Uno es el ángel de Esab, o sea, lo que se llama Roma desaparece. Y el otro es el ángel de Ismael, que también va a desaparecer. Entonces acá hay que explicar un poco, porque ya les había dicho antes que el Samachmen es el ángel de Sab, y cómo entonces dice después otra vez el ángel de Sab va a desaparecer, como si fuese otro distinto. No, son dos cosas diferentes. ¿Bien? El Samachmen tiene influencia sobre el ángel de Sab y también lo conocemos como ángel de Sab, pero el Samachmen tiene más funciones. No es solamente que dirige a los edomitas, sino que también, como en este momento, quiere y busca el control mundial, el control universal con las agendas que hoy día se están ventilando, ¿no? Y bueno, el Plonit, como ya les dije, todos estos movimientos progresivos. Akshab, debajo de ellos hay dos ángeles muy particulares, que uno es el ángel de Esab, o sea, Roma, y otro es el ángel de Ismael. Si ustedes se fijan, el Rab, y es porque lo trae de la tradición, o sea, lo trae de la Torá identifica al ángel de Esab, a los edomitas, con una ciudad, con Roma. Sin embargo, al ángel de Ismael no lo identifica con una ciudad específica. No dice una ciudad, no dice es el Cairo, no dice es Bagdad, no dice es Alepo en Siria, o no dice es Rabat en Marruecos, no nos dice una ciudad. En cambio, cuando se habla del ángel de Sab, inmediatamente se dice Roma. En cambio, con Ismael no se menciona un lugar específico. Y esto es por una razón muy simple. El ángel de Esab, como
está manejado por el Samaj Mem, siempre busca un lugar específico humano para concentrar su poder. Siempre lo busca. Y lo tuvo por mucho tiempo, fue, digamos, Roma, ese es el ejemplo, ¿no? Hoy día no es Roma, pero el ejemplo es que busca un lugar para concentrar su poder. Entonces siempre se lo puede identificar con una ciudad. Las ciudades escogidas para concentrar ese poder son ciudades especiales que los edomitas conocen y saben cuáles son las energías que pueden captar de esas ciudades, y esas son las que ellos escogen para centralizar precisamente su poder, que quieren que sea unitario. En cambio, el ángel de Ismael no tiene un lugar específico, porque a diferencia del anterior, los ismaelim tienden a expandirse y a litpos y a agarrar y a apoderarse de mucha cantidad de terreno, mucha cantidad de terrenos. Para ellos el poder radica en la posesión de tierras. Ese es el poder. En cambio, para el ángel de Esab, el poder no es la posesión de tierras, como tampoco el poder es el dinero para el ángel de Esab, sino que el poder para el ángel de Esab es el poder que te obedezcan, que haya un obedecimiento total a su voluntad. Y esto se hace de muchas formas. Ellos ocupan los territorios para eso y ocupan también el dinero y la economía para eso, pero son medios. Lo que ellos quieren es otra cosa. En cambio, el ángel de Ismael lo que quiere es territorio, quiere tierras. Ellos tienen por unas ideas previas al Islam, que en algún momento hay que estudiarlas más en profundidad. Los ismaelíes, o sea, los musulmanes actuales, antes de ser musulmanes, antes de ser monoteístas, ellos tenían varios dioses y uno de ellos era Inanna, la diosa de la tierra. Y para él, y quedó dentro de la conciencia del mundo islámico que la tierra de alguna manera es santa y que se pueden hacer guerras santas por las tierras que han pertenecido al Islam. Por lo tanto, si en un lugar hubo protección o secó el Islam, los islamistas conquistaron ese lugar, lo transformaron en tierras santas y por lo tanto ese lugar siempre va a ser musulmán y va a volver al Islam. Y para ellos es muy importante, es muy, pero muy trascendente. Por eso no hay un lugar específico. Para el ángel de Sab no importa eso, es solamente un medio para poder llegar al fin de que me obedezcan. En cambio, para ellos todo gira en torno al territorio, a la tierra. Entonces, estos dos, el ministro de Esab y el ministro, o sea, los ángeles de Esab y el ángel de Ismael, también van a morir. O sea, esas energías que los mantienen a los edomitas y que mantienen a los ismaelim van a desaparecer. Y esto cómo lo podemos, nos vamos a dar cuenta nosotros en la realidad cotidiana de que esto va a ocurrir, cuando veamos que el poder que se ha centralizado en en Esab, o sea, en los edomitas, comienza a desmembrarse, comienza eh, comienza como a poco diluirse, empieza a diluirse y empieza a bajar de alguna manera su poder. Este es parte del proceso. Eh, Hay lugares en el mundo que jamás hubiésemos pensado que podría haber una diferencia tan grande entre una administración y otra administración. Ustedes conocen, los Estados Unidos ahora están en una campaña presidencial para noviembre entre dos facciones que hoy día representan dos formas completamente distintas de ver a su país y de ver al mundo. Esto no ocurría hace 60 o 70 años atrás. Hace 60, 70 años atrás, votar a los demócratas, votar a los republicanos era exactamente lo mismo porque no iba a cambiar absolutamente nada.
y eran exactamente lo mismo unos que otros, unos se llamaban de una manera y otros de otra. Hoy eso cambió y hay una grieta. Son partes de los signos del debilitamiento del ángel de Sab. Y por otro lado, Ismael desaparece, o sea, al ángel de Ismael va a desaparecer. Y por lo tanto, los musulmanes van a comenzar a perder territorio. ¿En qué sentido? Van a perder la capacidad de vincularse con el territorio como era antiguamente. Va a aparecer otro sistema que los va a complicar muchísimo. Y eso va a ser su perdición final. De eso también Ramjal va a hablar más adelante. Continúa el Rab y dice, Kikvar beredet elo, cuando estos sean destruidos, yerdu ajareigen meatzman kol shear asarim. El resto de los ministros del resto de las naciones van a caer también. Asher tachteigen le yaminu le smol, que están a la derecha o a la izquierda de unos y de otros. Bezenit baer bimkomot ajerim rabim, y esto lo vamos a explicar en muchos otros lugares distintos. Ok, entonces este es lo que va a ocurrir. Ahora, si escuchamos al principio, la primera guerra se produce a nivel espiritual. Akadosh Baruj Hu toma su espada y los mata, simplemente a los ángeles, o sea, destruye la fuerza de los ángeles y por lo tanto esto es lo que conlleva a que, a que las personas reales en este mundo pierdan sus armas, por decirlo así, y empiecen a desaparecer. Esto tiene etapas, ¿sí? O sea, no es algo que podamos decir ocurre de un día a otro, sino que va poco a poco. Y uno de los puntos que es importante tenerlo presente, porque es recordado en Tisha B'Av precisamente, es un tema que se llama la muerte de los 10 sabios de Israel que fueron asesinados por los romanos. Ustedes conocen, tenemos a Sará, Arugei, Malchut. Hay 10 sabios que fueron asesinados por los romanos en la época de las persecuciones de Adriano, más o menos según fines del siglo II y principios del tercero. Y esta persecución, esto que ocurrió, no fue otra persecución más. Sabios de Israel que hayan sido asesinados por las naciones del mundo, hay muchísimos. Son muchos los que hicieron Kiddush Hashem, santificaron el nombre de Dios y murieron santificando justamente el nombre de Dios por ser judíos. Esto ha habido muchos, son muchos. Pero ¿por qué entonces estos 10 en la época de Adriano son tan importantes que incluso en Tisha B'Av los vamos a recordar? Vamos a recordar qué es lo que les pasó y qué fue cómo murieron. ¿Por qué es tan importante precisamente estos 10? Y entonces explica el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, explica a nivel profundo y yesodí la importancia de los 10. El Rab dice así, Besarich se te da, tienes que saber, que por este tema está escrito, Yadin Bagoin Male Gviot Mahatz Rosh al Eretz Rabá. Es un pasuk en el Sefer Teilim que dice, juzgará entre los pueblos, o sea, Hashem juzgará entre los pueblos, Male Gviot Mahatz Rosh. De muchísimos cuerpos será aplastada la cabeza sobre la tierra grande. O sea, va a haber un juicio sobre los pueblos y de los cuerpos, las cabezas de los cuerpos van a ser aplastadas sobre la tierra. Es un pasuk en Teil. Behusod apurpira.
Y trae el Ramjal que esto es lo que se conoce como el misterio de la purpira. Les voy a explicar, antes de seguir la lectura, qué es lo que es el misterio de la purpira. Según como nos enseñaron los sabios, cada Yehudí, cada judío que muere al Kiddush Hashem, o sea, que muere santificando el nombre de Dios, su nombre queda grabado en una ropa, en una especie de túnica mística, obviamente, es un mashal, es una metáfora, en una túnica que Hashem Baraj en el futuro la va a vestir, se va a poner esa túnica para juzgar a todas las naciones del mundo. Entonces él va a ver escritos allí los nombres de todos los que murieron en este galut tan extenso y que necesitan ser castigados sus asesinos. Esto es lo que se llama soda purpira, el misterio de la purpira. Curiosamente, y es bueno que lo hayan hecho, no sé si por esto, pero es el sod de la purpira, está contenido allí. En Jerusalén, en muchos lugares, se han puesto fotografías de los secuestrados, que fueron secuestrados el 7 de octubre, y también de los soldados que han muerto desde entonces hasta ahora. Se han puesto sus fotografías y se han puesto sus nombres. Y esto es importante que lo hayan hecho. No sé si aquellos que decidieron hacerlo pensaron en la purpira, pero esto es la purpira, que estén allí sus caras y sus nombres, porque eso es lo que va a despertar el castigo sobre aquellos que los asesinaron. Este se llama el tema de la purpira. Continúo un poco más, después les dejo para que pregunten si quieren. Sham Nirshamin Haruge Malhuyot. En la purpira están escritos todos los que fueron asesinados por las naciones. Ki Hailam y Torer Basmanahu. ¿Por qué están escritos? Porque la fuerza de ellos, de estos nombres, se va a despertar en aquel momento. Lihiyot Amase Aze. Para hacer este tema, Im Amashiach Ben Yosef. Con el Mashiach Ben Yosef. Vegan leha'alot atov hazeh, y para que suba esto bueno, sheamarti leja, que ya te dije, beas imhatz rosh, entonces va a ser aplastada la cabeza, o sea, el samach mem, que es la cabeza de la maldad, va a ser aplastado, bealzea inyan neemar, y sobre este tema está dicho, Hashem yehatu meribab. Hashem va a destrozar a sus enemigos. Behem Shnaim, y los enemigos son dos. Uno es el Samachmem Lemala, o sea, en el cielo, el ángel Samachmem. Vegog Tachtav, y Gog, de las guerras de Gog y Magog, en el mundo real, en el mundo nuestro. O sea, en el cielo Hashem va a eliminar la fuerza del Samachmem, y en el mundo humano, eso va a traer la destrucción de Gog, del rey que nos va a venir a atacar. Ubatejilá y Akshel y Bam, en un principio van a tener el corazón duro. Beyanigel leit Hasek ben Absham, y Hashem los va a dejar que se les endurezca el corazón. Belachshov Koach leatzmam, y piensen que tienen fuerza. Kasher Asar Faraó Mitzrayim, como le hizo al faraón en Egipto. Abalajarkach Berov Kvurotav, pero después, por la gran fuerza de Hashem, Yehatem Beyapilen los va a cortar y los va a derribar. Beyahatu Lashon Yeridat Nefilahu. Y Yehatu quiere decir que los va a derribar, los va a destruir. Quemó, como está escrito, Uberrega Sheol Yehatu. En un momento el Sheol los partirá, los destruirá. Bueno, esto, ¿qué nos quiere enseñar entonces? ¿Por qué son tan importantes los Azara, Arugei y Malhut? Porque los nombres de ellos, siendo sabios tan importantes del pueblo judío, y estando escritos en la purpira, son los que van a causar una itorerut, van a causar un despertar para que precisamente se haga justicia y se castigue a las naciones. Es por eso que el grupo de 10 sabios es tan importante,
porque son ellos, las almas de ellos, los que van a fortalecer precisamente que haya una batalla entre el bien y el mal que empieza en el cielo, pero que continúa también sobre la tierra, como vamos a explicar más adelante, que lo que el Ramjal trae, si lo podemos ver en nuestras próximas sesiones. Ok, tenemos 6 minutos más, que podemos pasarnos también. Si ustedes tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer si tienen preguntas sobre lo que acabamos de estudiar. Ok, quien tenga preguntas, mano arriba, puede hablar directamente también. Ken. Rab, yo tengo una pregunta, más que toda la aclaratoria del misterio. ¿Purpirá Sí. o purpiná? Purpirá, purpirá, Oh, como púrpura, como la palabra púrpura, purpira. ok. ¿Y a qué se debe ese nombre de púrpura como tal? Porque los reyes normalmente solían ponerse ropa púrpura, entonces viene del latín púrpura, que es la ropa real, la ropa del rey. Entonces, como que Hashem, rey, va a reinar y va a juzgar como rey en el futuro, entonces se va a poner como una ropa púrpura. Ahora no es púrpura realmente, sino que es porque están ahí grabados los nombres de los que murieron. Ok, ya. ¿Quién tiene otra pregunta? Recordemos que la base de este shiur y de esta enseñanza de Rabino Natán es comentar, preguntar para ampliar conocimientos. Bueno, Rabino, creo que no hay más preguntas por hoy. Ok, Beseder, bueno, si no hay preguntas, entonces Besrat Hashem, estaríamos reuniéndonos la próxima clase, cuando quiera que esta sea, vamos a hablar para ver cómo nos organizamos. Itamar, Y Itamar. si Sí, alguien señora quiere decir Isa. algo. Ok. Sí, es solo para corroborar, para poder entender por qué primeramente en el cielo se va a desarrollar la batalla, o sea, la guerra de Dios contra sus siervos. Los ángeles son servidores, ¿no? ¿Qué es Eh, mejor? no entiendo. Porque, bueno, primero el pasuk en el profeta lo dice así. O sea, en el profeta Yeshayahu sale escrito así, que la primera acción es justamente a nivel espiritual, porque todo lo espiritual es el principio. Los principios siempre son espirituales y por eso todas las cosas que ocurren, primero ocurren a nivel espiritual y después ocurren a nivel material. Ahora, ¿por qué Kadosh Baruj Hu va a destrozar a los ángeles que él mismo crea para mantener a las naciones? Porque ese es el proceso. El proceso de un principio fue así. Hay ángeles que fueron creados para en algún momento en el futuro ser destruidos. Destruidos quiere decir que las fuerzas estas son destruidas. Esta fuerza en un momento se aplica y en un momento se desconecta. Es como una persona que está en su casa y durante la noche prende la luz porque necesita ver, pero cuando llega la mañana ya no necesita la luz eléctrica y la apaga. Así Hashem va a apagar esa fuerza. Esto es lo que se llama el castigo primero a los ministros de las naciones. Muchas gracias. Muy, muy amplio. Gracias, Rab. Gracias. Okay. Ok, Rabino, creo que fueron todas las preguntas por hoy. Muy bien, bueno, estamos entonces en contacto. Si Besrat Hashem, estamos avisando cuando continuamos. ¿Ok? Gracias, Rabino. So, Muchas que gracias. tengan Muchas una gracias, linda Rabino. clase, una linda Muchas clase. gracias. Shavuot Tov. Gracias, Rab. Gracias, Rabino.